Pablo Callejón, buenas noches. Muy buenas noches, Pablo. El saludo para todos. Qué jornada difícil para el Gobierno Nacional, que lanza un anuncio que presume tiene que tener una carga positiva en los gremios con la cuestión de las ganancias y que sin embargo encuentra en Caló, un aliado natural del kirchnerismo a través de la CGT, una mala noticia. Este paro por 36 horas es todo un antecedente para quienes hoy están discutiendo qué hacer con este tope salarial que impuso el gobierno. Inicialmente vamos a escuchar lo que señalaba Ricardo Magallanes, el secretario general de la UOM aquí en Río Cuarto, quien es además el titular de la CGT, que hace referencia no solo a esta postura a nivel nacional que genera un cimbronazo en el análisis sindical, porque hasta ahora habían sido los gremios opositores los que rechazaban la iniciativa del gobierno, sino que además presenta un fuerte antecedente de lo que va a suceder con aquellos sindicatos que aún están negociando una suba en los saberes. Se ha decretado un paro que es nada más que cumplir el mandato del Congreso de Delegados que se había realizado en Mar del Plata, para un paro de 36 horas, a partir del día miércoles a las 12 horas hasta el jueves a las 24 horas. Tiene un valor muy especial que esto lo realice la UOM, más allá de la preocupación de los trabajadores metalúrgicos, porque por la representación que Caló tiene y porque por su cercanía con el gobierno nacional es toda una señal para lo que pueda suceder con el resto de los gremios ante este techo que ha impuesto el gobierno. Sí, lógicamente. Nosotros, siempre decimos, nosotros no es que estemos en contra del modelo que se está llevando adelante. Nosotros hemos acompañado porque en realidad hemos sido beneficiados con una gran cantidad de puestos de trabajo y en algunos aspectos, en otras situaciones, hasta con las mismas paritarias, ¿cierto? Que tanto tiempo estuvimos bregando para tenerla. Y bueno, y de ninguna manera pensamos que en el último año de este gobierno se nos pusiera un techo de paritaria. Por lo que usted observa en la CGT Río Cuarto, hay un clima generalizado de rechazo a esta imposición del gobierno, de movilización, de que probablemente no sea el único conflicto en lo que transcurra de este año. No, por supuesto que sí, ya hemos visto, ya la bancaria también ya está en una medida de fuerza para el transcurso de esta semana y seguramente que a medida que avancen las imposibilidades de estar acordando, entiendo que Comercio también ya había cerrado su paritaria, pero tampoco va a ser homologado, y así pues había otros gremios que con el correr de los días seguramente se va a agravar esta situación en cuanto a la imposibilidad de llevar el acuerdo a los compañeros trabajadores. En nuestro caso específico, ya los compañeros a partir del 1 de abril tendrían que haber tenido la nueva escala salarial, ya estamos pasado el mes de mayo y todavía no hemos conseguido ni siquiera una paritaria medianamente acorde a la que pretendemos, ¿cierto? Y si volvemos a acordar una paritaria en lo que respecta a una proyección de lo que son estos primeros meses, seguramente que nos vamos a equivocar y después vamos a estar luchando a fin de año nuevamente por una recomposición salarial. La recuperación de las paritarias había sido uno de los aspectos más elogiados por los gremios de las medidas que había asumido el gobierno nacional. Y el propio gobierno nacional había evitado cuestionar a los gremios en su planteo salarial, sea cual fuera el número, porque esto terminaba ligando el reclamo con la inflación, algo que el gobierno intentó desde todos los ámbitos relacionar. Pero vamos a recorrer en estas tramas cuál es el contexto, el diagrama, la radiografía que se desprende de lo que piden los gremios y también de la realidad de lo que ha fijado el gobierno nacional. Desde La Nación piden un tope salarial del 25 o 26%, justo en el día en el que anuncian reducir las escalas de ganancias para sueldos de hasta 25.000 pesos. De alguna manera intentaron aliviar lo que era el malestar gremial. ¿Cuál es la realidad si uno lo compara con el contexto inflacionario? Según lo que determinó la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad, en Río Cuarto, en el 2014, la inflación llegó al 34,7%. Es cierto que lo que se discute es la negociación salarial para lo que va a ser la inflación del 2015, aunque muchos señalan que no hubo una recuperación el año pasado y que la inflación sobre el final del año no va a ser muy distinta. Una familia necesita en Córdoba, en la provincia, 12.615 pesos para vivir
según el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia. Ahora, vamos a ver cuál fue el contexto de los gremios que ya acordaron, que como sucede cada año tienen que ver con la provincia. Los docentes provinciales alcanzaron una suba del 31,8% al 38,8% según la categoría. Esto se va a pagar en 2 veces. La primera etapa incluye el primer semestre y la segunda es a partir de julio. Los trabajadores provinciales lograron una suba del 31,6% en 2 tramos, además de una suba de la antigüedad que va del 2 al 2,25%. Y los municipales, que lo vivimos hace muy poquito con este conflicto que tuvo en vilo al gobierno local, alcanzaron un 33%, pero en 3 etapas. ¿Qué es lo que pasa con los gremios que están en negociación? La UOM, a cargo de Caló, pide un salario inicial de 8.500 pesos. Esto implica un 32%. ¿Qué es lo que ofrece la UIA, la Unión Industrial Argentina? Solo el 22%. En AGEC, los empleados de comercio acordaron el 30%, pero esto no ha sido homologado por trabajo. Están en el medio de una situación muy conflictiva. Los bancarios, que ya anticiparon que habrá asambleas y también eventualmente paros, piden el 33%, pero además exigen que las entidades absorban lo que los trabajadores perderían por ganancias. La UOCRA va a pedir entre el 32 y el 35%. ¿Qué sucede con camioneros? Ya adelantaron que van a pedir entre el 38 y el 40%. Este es uno de los gremios parámetro, porque Moyano tiene un nivel de fuerza muy importante en las calles que puede complicar absolutamente la postura del gobierno nacional. Ahorita ya recibieron el 19% en enero y piden ahora el 25%. Y los docentes de la universidad están en un verdadero dilema, porque la Nación solo les ha ofrecido el 22% en cuotas. Esto es una radiografía de los gremios que tienen mayor impacto en la ciudad de Río Cuarto, Pablo, pero que a nivel nacional también marcan una referencia de lo que ha significado, por un lado, la postura del gobierno, por el otro lado, los números que dan el supermercado y los índices de inflación, y por el otro, el contexto electoral. Los gremios entienden que en un marco electoral difícilmente vayan por debajo de lo que han conseguido el año pasado. Bueno, se vienen tiempos muy conflictivos y ya Caló marcó el punto de largado de cuál va a ser la postura de los gremios. Gracias, Pablo. Buenas noches. A ustedes. Nos vamos a la pausa, la última. Volvemos enseguida.